Si alguna vez has sentido curiosidad por esos pequeños arbolitos que has visto en un escaparate de floristería, en un vivero o en los lineales de un gran supermercado, si alguna vez te has regalado uno de estos árboles en maceta o lo has comprado directamente, si se te ha muerto por exceso de cariño y aún así, superada la decepción del primer momento, has decidido seguir aprendiendo, bienvenido, este es tu sitio, este es el Universo Bonsai Lover. Una de las maneras más rápidas de empezar un bonsái es a partir de un esqueje de una planta madre. La mayoría de las especies responden bien a la técnica del esquejado y son muchas las técnicas que pueden llevar a éxito nuestros esquejes. En los últimos años y gracias a internet hemos podido ver diferentes técnicas, incluso algunas han llegado a evolucionar por los consejos de varios aficionados. Hay una en concreto que tiene un nombre un poco místico, el bidón mágico, que está siendo últimamente una técnica muy comentada en las redes sociales. ¿Y quién mejor para comentarlo en el podcast de hoy que uno de los máximos defensores o uno de los que gracias a su labor ha dado a difundir esta técnica y le ha puesto un poco en conocimiento de cómo trabajarla? Muy buenas, Damián, y gracias por participar en Universo Bonsai Lover. Hola, Manuel, y encantado de hablar contigo. Gracias. Antes de hablar del bidón mágico y que nos cuente un poco en qué consiste y demás, me gustaría que nos contase a todos qué es para ti el bonsái. Bueno, el bonsái, aparte de una afición, es una pasión y adicción, ¿no? O sea, es un cúmulo de cosas que llevan desde la práctica hasta el estudio y espiritualidad. Es decir, uno tiene que sentir la pasión por hacer el bonsái. El bonsái no significa simplemente un árbol en maceta, como literalmente se traduce, sino que conlleva muchas más cosas aparte y detrás, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo empezaste tú en este mundo? Pues empecé de una manera un poco graciosa, por así decirlo. Hace unos 33, 34 años, ¿no? Fui a vivir a un apartamento y en ese apartamento eran apartamentos paralelos en la misma planta, digamos, y el vecino de al lado pues hacía bonsáis. Y tenía precisamente, me río, porque era un bonsái de portulacaria. Bueno, un bonsái. Una portulacaria cultivada en una maceta, aplicándole las técnicas de poda y formación de un bonsái, ¿vale? Entonces, despertó en mí el gusanillo de empezar a formar mis pequeños proyectos, ¿vale? Pero que fue simplemente eso, un comienzo, porque fue bastante caótico. ¿Caótico por qué? Porque todo lo que recuperaba se me venía abajo. O sea, sin conocimientos, empleando sustratos que no conocía de nada, no tenía un solo libro en mis manos, porque antiguamente, como te puedes imaginar, pues nuestra información era la escrita, o sea, no había internet. Y nos teníamos que conformar con lo poco que se vendía aquí en España, unos cuantos libros, que el primero fue el de Paul Lesniewicz, o sea, bonsái de interior, que casi me arrepiento de haberlo leído. Pero mira, luego a través de revistas como Bonsái Actual, Bonsái Autóctono, pues ya fui mejorando un poquito, pero ya te digo, mis comienzos fueron caóticos. Árbol que recuperaba por falta de conocimiento, no, pues era árbol muerto, pero nada. Bueno, pero yo creo que todos en nuestros comienzos tenemos un historial de víctimas, ¿no? Que tampoco hay que hay que sentirse, por una parte sí nos sentimos mal porque al final esta afición hace que nos apasione, ¿no? El tener plantas vivas y cuidarlas, y cuando echamos la vista atrás decimos, madre mía, todo lo que he ido dejando en el camino
pero bueno, siempre yo creo que todos hemos pasado por ese comienzo y lo importante es seguir dando paso en este camino, ¿verdad? Exactamente. Mm. Esa es Y la clave. O sea, hay que seguir avanzando, hay que seguir leyendo. La lectura es muy importante. Siempre hago hincapié en que se lea buenos libros de buenos maestros que hemos tenido, técnicas del bonsai de Junjo Naka, pues son los dos libros que a mí me marcaron, o sea, que me enseñaron el camino a seguir, ¿no? Cuando pude obtenerlos, claro está, porque antes nos teníamos que repartir los libros y hacer las fotocopias para poder leer algo, ¿verdad? sí, sí. Es así, la verdad que pues en los últimos años hemos o estamos disfrutando de la accesibilidad a toda la información que hay disponible, mejor o peor, pero es cierto que en los comienzos muchas veces es lo que acabas de comentar, la información era escasa. Yo me acuerdo la primera revista de bonsai autóctono y la de bonsai actual que compré. Wow, aquello sí era una revista en condiciones, ¿no? Ahí sí veías cosas, leías de tú a tú, y lo que comenta el libro de Junjo Naka es de, por lo menos de obligada lectura para todos los que empezamos en este mundo, para todos los que ya llevamos un recorrido. Ya después evolucionamos hacia un sitio o hacia otro, pero siempre los comienzos tienen que tener unas bases y creo que sí, que Naka es un referente para hacerlo, ¿verdad? Exactamente. Hmm. El mayor referente para mí. O sea, luego o posteriormente hubo otros, pero ese fue el primero y gran referente. Ujú. Y después de Naka, digamos, ¿qué otros pasos seguiste dando hasta llegar a día de hoy? Bueno, pues afortunadamente, ¿vale? Conocí en una comida, en una barbacoa, al gran maestro Apache, o sea, al gran Tomeu Bauta, Ujú. alias el Apache en Portal Bonsai, Sí. con famosa técnica o método de reducción de la hoja en la higuera, que lleva el mismo nombre, ¿no? El método Apache. Entonces, su hermana fue tan lista que sabiendo mi afición, ¿no? O mi interés por el bonsai, me sentó al lado del hermano. Y ya empezamos a hablar de bonsai y no paró la cosa. Y de ahí, pues, me llevó a la asociación en la que vuelvo a estar como vicepresidente y empecé, pues, lo que es verdaderamente el bonsai, ¿vale? A través, pues, de compañeros con mucha más experiencia y luego profesores y maestros que venían a darnos talleres. Ujú. Ujú. El papel de las asociaciones y el papel de los maestros es algo que igual que se va repitiendo y es necesario que existan siempre que sean contrastados y que sean de calidad y que nos ayuden. Es decir, ya hemos visto en los capítulos que ya llevamos del podcast que todos hemos empezado igual, de una manera un poco autodidacta y leyendo, viendo ahora ya hoy en día viendo vídeos y demás. Y poco a poco, si queremos dar el paso, tenemos que buscar, mamar de la fuente, ¿no? Como se suele decir, buscar gente que realmente ya lleve una trayectoria y que nos puede aportar y que nos pueda sumar. Y yo creo que hoy el papel que tienes en este capítulo de hoy es muy importante porque vamos a ir a la fuente a que nos destripes tú el método del bidón mágico y nos cuentes un poco sobre la técnica en sí, ¿no? Cuéntanos, Damián, ¿qué es el bidón mágico? Vale, el bidón mágico no es autoría mía, ni mucho menos, sino que es de mi buen amigo Antonio Sánchez Martín, ¿vale? Sí. Pero que está basada en la técnica de la bolsa negra. La técnica de la bolsa negra me la enseñó a mí precisamente Tomeu Bauta, alias el Apache, ¿no? A la de meter una estaca, un yamadori dentro de la bolsa para que
sufriera lo que es la oscuridad, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo pues una condensación con la humedad producida por el agua de riego. Eso pues aumentaba pues, o aumenta mejor dicho, la temperatura y condensación dentro de la bolsa, que hace que por la noche al enfriarse se autorriegue. O sea, es un sistema natural, digamos, de condensación, enfriación, vuelta a bajar y vuelta a empezar cuando la temperatura alcanza de nuevo una temperatura alta, ¿verdad? Sí. Al mismo tiempo, pues se elude a lo que es una luz. O sea, esa técnica fue la bolsa negra, ¿vale? Ujú. Inventada, por así decirlo, para emular una luz que sepulta un árbol. Ujú. En este caso, un huyastre en las montañas de aquí, de la Tramontana. Ujú. El huyastre, como especie superviviente, ¿no? Siempre busca la luz. Sí. Y esto estimula que vuelva a brotar, ¿vale? En busca de esa luz. Y entonces, pues, enraiza mucho mejor. Y entonces, pues, el bidón mágico es exactamente lo mismo, pero con un método mucho más cómodo, que es un simple bidón con tapa, y haciendo lo mismo que hacíamos antaño con las bolsas negras, ¿verdad? Sí. Al final es una evolución de la bolsa negra y lo que tú has comentado, Un paso más adelante. un poco más práctico, ¿no? Un poco más... Sí, mucho más práctico, la verdad. O sea, yo tengo bidones porque vivo aquí en el campo, tenía antes caballos, y entonces tenía ese tipo de bidones, ¿no? Ujú. Y yo los utilizo para lo que son árboles pequeños porque me caben por la boca. Ujú. Incluso puedo poner varios dentro al mismo tiempo, pero en árboles grandes pues tengo que usar o seguir usando la bolsa negra. Pero es para lo que es la función y el objetivo de enraizar una estaca, ayudar a un llamador y a recuperarse es lo mismo. Ujú. Estás hablando de... Has comentado de los huyastres, ¿no? De que digamos que es la especie con la que mejores resultados se pueden obtener. Pero ¿qué otras especies has probado? ¿O qué otras especies sabes que pueden ser factibles de que funcione la técnica? Prácticamente con todas. O sea, con todas de fácil arraigo. Es Ujú. decir, huyastres, mirtos, granados, olmos, se puede emplear prácticamente con todo. Ujú. Salvo con especies que sabes que no van a enraizar de una estaca. Ujú. ¿Vale? Por ejemplo, un roble, una encina, un alcornoque, un pino, no lo vas a hacer enraizar de estaca por mucho bidón o por mucho bidón que lo metas. Ujú. ¿Vale? Vale, pues entonces... Siempre sabiendo qué especies son las adecuadas para poder aplicar la técnica del bidón o bolsa negra. Ujú. Y ya sabemos un poco el concepto, ¿no? Generarle unas condiciones similares a las naturales cuando hay una luz y quedan enterrados. Cuéntanos qué paso hay que dar. Cogemos nuestro esqueje de una rama, un árbol que están sacando de a lo mejor de una orilla de una carretera y demás. Llegamos a nuestra casa, lo limpiamos y ¿cuál es el siguiente paso? Yo personalmente los meto durante un par de días, 2, 3 días, en agua con aminoácidos enraizantes, sea de la marca que sea, ¿vale?
No voy a nombrar ninguna porque no patrocino a ninguna. Es decir, Sí, a mí todavía no me pagan en el podcast, todavía no me pagan por meter publicidad. exactamente. Un producto enraizante con aminoácidos. Y simplemente luego es plantar, regar con la misma solución y meterlo en la bolsa o el bidón mágico. Aparte de eso, lo que hago yo es enrollar una venda, tiras de una camiseta vieja alrededor del tronco en espiral, que haya una apertura entre vuelta y vuelta para que me mantenga el tronco húmedo, hidratado continuamente, o sea, que no se seque nunca la punta del tronco para provocar pues una brotación desde la punta más alta de la estaca del tronco que quiera recuperar, ¿no? Y ya lo metemos en el bidón, lo tapamos y ¿qué hacemos? Exactamente, y a esperar. Y Vale, esperar significa paciencia. como todo en el bonsai. Exactamente. O sea, abrirlo cada semana, echar un vistazo, pulverizar si hace falta, porque regar el sustrato no tiene por qué secarse dentro del bidón o dentro de la bolsa. O sea, esta siempre se autorriega, como he dicho antes, ¿vale? Cuando llega la noche, la condensación se enfría, se vuelven gotas y vuelven a caer hacia abajo. Entonces es un círculo que no tiene por qué regarse cada 3 días, porque lo que vas a provocar es una infección, ¿entiendes? Por exceso de humedad. Sobre todo luego es muy importante que la maceta no toque el agua del fondo del bidón. O sea, siempre colocar un ladrillo, lo que sea, a fin de que la maceta siempre esté por encima del agua que queda estancada abajo del bidón, ¿no? Y que esta siempre sirva de evaporación y condensación. Y abrimos cada semana, cada 2 semanas, abrimos nuestro bidón, dejamos que se airee, vemos un poco lo que hay dentro. ¿Y qué nos podemos encontrar? Aparte de las yemas que vayan saliendo, de las raíces que vayan saliendo del tronco, ¿nos podemos encontrar con alguna sorpresa desagradable? Siempre está el moho, que no hay que confundir con hongo, ¿vale? O sea, siempre suele aparecer el clásico moho blanco que no tiene por qué preocuparnos. ¿Y ¿Vale? ese moho hay que quitarlo o no? Que supongo que No hace falta. no hace falta. No hace falta. Ese moho luego desaparece al ir agujereando la bolsa o al ir abriendo poco a poco el bidón para que vaya entrando poco a poco la luz y aire exterior, ¿verdad? ¿Y cuándo tomamos la decisión de empezar a abrir esos agujeros o de ir abriendo con más frecuencia el bidón? Buena pregunta. Esa siempre lleva a risas cuando doy mi contestación, que es cuando las ramas lleguen al techo. Vale. O sea, el momento apropiado es cuando los nuevos brotes empiecen a lignificar y que las hojas, los tallos, vayan volviéndose de color verde. O sea, brotan en blanco, se van amarilleando hasta que al final, debido al proceso de la clorofila, ¿no? Que Sí. se obtiene a través de la luz. Sí. De la luz de las hojas, entonces se vayan pigmentando, ¿vale? Sí. Y adquiriendo ese color oscuro, que es cuando sería el momento adecuado para destaparlo completamente. Yo siempre recomiendo que se vaya destapando en una bolsa a base de hacer agujeros, como soy fumador lo hago con un cigarrillo, ¿vale? O ir destapando la tapa del bidón poco a poco, cada semana un poquito,
un centímetro aproximadamente, para que vaya entrando cada vez más aire y luz. También podría ser destaparlo y dejarlo un periodo de tiempo abierto, ¿no? Si normalmente lo dejamos a lo mejor 10-15 minutos, pues ir aumentando el tiempo de exposición o no es recomendable eso. También, pero lo que pasa es que no te puedes exceder cuando el tallo es muy tierno. Correcto. O el brote es muy tierno, porque el cambio puede ser traumático. Vale. Entonces, si tienes un tallito, un brotecito completamente blanco, ¿sabes? Y lo destapas de golpe, y el bidón está al sol, o en un día de viento, pues se puede secar ese tallito. ¿Me entiendes? Sí, y perfectamente. Al final estamos teniendo unas brotaciones que por el hecho de estar en la oscuridad no tienen el mismo vigor que una planta que desde el primer día sale a plena luz del sol. Entonces lo que comenta es fundamental, el que no sufra drásticamente un cambio de condiciones para que no se venga abajo y para que no fracase nuestro proyecto. Vale, entonces lo tenemos ya hemos hecho los agujeros, hemos ido destapando y demás, ya lo tenemos, consideramos que ya está enraizado, lo sacamos del bidón mágico y ahora ¿cuáles son, digamos, los consejos para esas primeras semanas o esos primeros meses que nuestra planta está fuera del bidón? Bueno, lo primero es mantenerlo a semisombra y protegido del viento, ¿vale? De corrientes fuertes de aire, que es lo que más seca, más que el propio sol. Entonces es ir pulverizando la rotación nueva a diario y que se vaya fortaleciendo y volviéndose madura, digamos, ¿no? Luego, pues, yo siempre dejo una primera brotación que tire fuerte, siempre hablando de los suyastres porque es la especie que más conozco. Y luego, cuando está completamente lignificada, empieza a formar. Muchas veces pues tengo que retroceder porque esa primera brotación es tan fuerte que no me permite doblar las ramas a su posición o a la posición que yo quiero, por estar ya demasiado lignificadas, demasiado gruesas, etcétera. Por lo cual tengo que retroceder y volver a empezar. Pero que son pasos que luego con la experiencia te vas dando cuenta qué es lo que puedes hacer mejor. Es decir, igual no dejarla lignificar tanto, ¿vale? Sí. Si ya sabes que está garantizado y establecido, o si tienes dudas, siempre mejor dejarlo tirar, dejarlo brotar, que el árbol coja fuerza, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que a mayor brotación de ramificación es paralela a la brotación de raíces. O sea, cuanto más ramas tenga, más números de raíces va a emitir. Eso por supuesto, ¿verdad? Sí, correcto. Es lo que se conoce como el efecto espejo, ¿no? Que, digamos, el volumen de verde que tengas arriba es casi directamente proporcional a lo que tengas abajo en la maceta. Es decir, si tienes muchas ramas, si tienes mucho vigor, tus raíces serán muchas y vigorosas. Entonces coincido contigo en que una vez que sacamos del bidón, lo mejor es no volvernos locos con los diseños y ya tenemos el árbol para exponer en un año, sino que igual que hemos tenido paciencia a la hora de meterlo en el bidón y esperar a que brote, tener paciencia que coja vigor para empezar a dar sus pasos en el camino del bonsái. Exactamente. De hecho, y ahora ya estaba pensando en él, ¿verdad? Sí. Uno de mis suyastres, un tronco que es centenario, posiblemente milenario, ya que fue recuperado, o era la pata de un viejo huyastre calcinado. O sea, era el único trozo vivo que le quedaba al pobre árbol, ¿no? Ese
árbol me tardó 18 meses en brotar. O sea, fue recuperado en octubre, me parece, del 2015, y hasta el 2017 no empecé con su formación, ¿vale? Porque fue precisamente la primavera del 2017 cuando empezó su brotación, y todo porque lo destapé y dije, ya lo iba a dar por desahuciado, ¿no? Sí. Y me di cuenta de su brotación y dije, bueno, ha enraizado, ¿verdad? Sí. Y luego pues empecé con él en el verano del 2017 y hoy es mi niño bonito, mi ojito derecho. Siempre tenemos en nuestra colección, siempre tenemos mínimo un ojito derecho. O sea que... Bueno, yo tengo varios de Sí, ojitos derechos. sí, por eso te digo que mínimo, realmente creo que todos los árboles tienen historia, los que tenemos en las colecciones, pero siempre hay uno o dos, pero siempre hay alguno que te marca más que otro y todos tienen su importancia. Vale, Damián, pues yo creo que va quedando claro un poco la técnica en concreto. Vamos a seguir un poquillo indagando. ¿Qué época es la mejor para aplicar esta técnica? ¿Se puede hacer todo el año? ¿Hay una época más adecuada? ¿Hay alguna época en la que no se debe hacer? Vamos a ver. Siempre se tiene que valorar la especie, ¿vale? Sí. Un olivo, un uyastre, un acebuche, se puede hacer durante todo el año, ¿vale? O al menos en el clima que nosotros tenemos aquí en Mallorca. Pueden raizar perfectamente dentro del bidón o dentro de la bolsa y en el invernadero durante el invierno, ¿correcto? Sí. Y si es por cuestión de aprovechar las talas, la época de tala y podas, ¿no?, que se hacen en los montes o cultivares, entonces se puede aprovechar perfectamente el invierno, ¿correcto? Siempre que mantengas el bidón o la bolsa dentro de un sitio cálido, como puede ser un invernadero frío, que llamo invernadero frío al cual no tiene ni calefacción, ni cama caliente, ni nada. O sea, que tiene la temperatura que va adquiriendo por el estar cerrado siempre, ¿no? La condensación y humedad que se crea dentro, ¿verdad? Sí. Entonces, un invernadero frío siempre aumenta bastante la temperatura exterior y ambiental. Pero, desde luego, en la mayoría de casos, pues es desde enero, febrero, hasta prácticamente octubre, noviembre, evitando simplemente los meses fríos de invierno. Pero ya te digo, siempre depende de la especie. Un olmo mejor en enero, un granado también. Sí, va un poco también, pues los que sean caducifolios, como por ejemplo el olmo o el granado o la higuera, en momentos donde después de pasar su reposo vemos que empieza a mover yema y quizás sea el momento en el que el árbol se encuentre con más energía para poder hacer un proceso que, aunque sea un proceso de vuelta a la vida, ¿no?, pero es un proceso un poco traumático porque hay un consumo de energía muy fuerte y bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Yo creo que ya está todo, ¿verdad, Damián? Más o menos. Yo creo que ya la gente puede aventurarse y lanzarse un poco al tema del bidón con los consejos que nos has dado. Bueno, yo creo ya que con el bidón podemos cerrar puertas. Podemos cerrar el bidón, nunca mejor dicho, ¿no? Exactamente. Como habéis escuchado, Damián es mallorquín, o bueno, vive en Mallorca, y aunque parezca curioso, es una persona muy activa en las redes sociales y ello le lleva a ser uno de los administradores de Bonsai Andaluz. ¿Qué hace un mallorquín gestionando una página que lleva como título Bonsai Andaluz, Damián? Bueno, eso se lo tendríamos que pedir
a mi hermano Antonio, ¿vale? Sí, sí, bueno, ya más adelante quiero grabar un vídeo, un podcast, perdón, con él y que nos cuente un poco el origen, pero bueno, ¿cómo ves, ya que te tengo aquí, que eres uno de los administradores, cómo ves tú el papel de este tipo de páginas en la afición? ¿Un papel positivo, un papel que puede beneficiar a la divulgación de este arte? Bueno, pues empiezo por la pregunta que me has hecho primera, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué hago yo? Vale, en vale, bonsai vale. andaluz. Un mallorquín en bonsai andaluz, ¿vale? Sí. Bueno, todo empezó por coincidir con Antonio en otro foro, en otro grupo. Él ya tenía creado su grupo y me pidió pues el colaborar con él. De eso ya no me acuerdo. Me parece que fue en el 2017 y que Bonsai Andaluz, el grupo, pues era un grupo normal de bonsai, pero que no tenía audiencia, no tenía captación. Y Antonio pues me dijo, quiero que subamos el nivel, la audición y popularidad del grupo, ¿no? Y te quiero conmigo. Y a lo cual acepté, ¿vale? Y entonces nos volvimos pues los hermanos, o sea, el equipo, ¿no?, de Bonsai Andaluz, ¿vale? Y hemos ido subiendo bastante. Ahora ya tenemos 7 grupos, ¿vale? Lo que son los grupos de especies específicas, Correcto. más el grupo principal, que es el de Bonsai Andaluz. ¿Qué hago yo allí? Pues compartir mi experiencia de forma totalmente desinteresada y altruista, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? Pues que haya muchos afines, muchísima gente que nos siga, y es uno de los grupos con mayor difusión en España y en Latinoamérica. Sí. Luego, los objetivos yo creo que se han conseguido, ¿verdad? Sí. Entonces, luego lo que pienso sobre los medios, por supuesto todos son bienvenidos, todos los que den una información fiable y fidedigna, ¿vale? O sea, yo siempre comparto desde mi experiencia con pruebas empíricas, es decir, yo nunca copio y pego. O sea, que yo lo baso todo en mis experiencias y con mis árboles, ¿vale? O sea, que en otros sitios no es así. En otros sitios, pues, se comenta muchísimo de oídas o de lo que han visto en Bonsai Andaluz, y igual como en los otros grupos vinculados no pasa esto. Son siempre a base de pruebas empíricas y experiencias propias del grupo administrador que tenemos allí. Al final lo que viene a decir es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? De que aunque vivimos en la época de la información, hay que buscar siempre la información más veraz e intentar quedarnos con realmente lo importante, ¿no? Hay limpiar bien la paja y quedarnos con el grano que es lo que nos interesa. Entonces, sinceramente, yo como andaluz que soy, ya fuera de bromas, ¿no? Pero como aficionado al bonsai, es cierto que he vivido los tiempos de Portal Bonsai, he vivido los tiempos de Bonsai Sur, y ahora pues estoy viviendo los tiempos de Bonsai Andaluz, y sí es cierto que son páginas que si por algo se recuerdan es por la calidad de información que hay dentro de estas páginas y por la calidad de personas que desinteresadamente hacen este trabajo y llevan adelante pues una labor encomiable, porque muchas veces y cada vez más la gente el primer paso que da es a través de internet, y gracias a este tipo de páginas y al trabajo que haces, por ejemplo tú, Damián, pues
aprenden y avanzan mucho más rápido que en otros tiempos, pues tú lo has comentado al principio, era mucho más difícil dar esos pasos. De verdad, muchas gracias por el trabajo que haces. Y no solo tú, sino que todos los que formáis parte del grupo administrativo y sobre todo a Antonio, que fue el que dio el paso de decir voy a hacer una página, un grupo dentro de los 8 millones de grupos que hay ya en las plataformas, lo mismo que toda la información que hay, ¿no? Que hay muchísima información, pero hacer un grupo y que destaque es muy difícil y es de agradecer, Y yo por mi parte, pues un placer colaborar. O sea, soy mallorquín, pero tengo ya un trocito de Andalucía en mi corazón, ¿vale? Porque se me invitó al encuentro de asociaciones, no en Bournemouth, Sí. en el 2019, y vamos, se me recibió con todos los honores. Yo no me acuerdo las manos que di o los abrazos que di conociendo a gente que me quería conocer. Y tuve el placer pues de volver a coincidir con Juan Antonio Pérez Cartago, aunque conozco desde hace muchos años. Almeriense, es pariente mío, es pariente bueno, desde aquí de la tierra. Además tengo muy buena amistad con él. Después volví a coincidir con Nacho, que lo había conocido en Madrid el año antes. Nacho Salas, ¿no? Entiendo que sí. Y luego pues conocí a Salvador de los Reyes personalmente y al final, con el que me llevo fenomenal. Eso es una persona súper amable, súper humilde, sencilla y con el que me llevo fenomenal, igual como el resto, ojo, ¿no? Y nada, pues ya te digo que Andalucía pues ya está dentro del corazón, ¿no? Sí. Y que pienso volver tan pronto como pase todo el jaleo que tenemos ahora montado, pero vamos. La verdad que sí, que se echa de menos esos encuentros. Yo no pude ir al encuentro este de Bormujo, pero la verdad que se echan de menos pues los congresos, todas las movidas que montamos de vez en cuando los bonsaístas de España para tener una excusa perfecta para vernos, ¿no? Y bueno, cuando pase todo esto seguro que lo viviremos igual que lo vivíamos antes y tendremos la oportunidad de tomarnos tú y yo una cerveza y volver a tener una conversación así de profunda. Ya podéis ver que Damián es un auténtico bonsai lover y bueno, para aquellos que quieran saber un poco más de ti, ¿dónde te pueden encontrar o cómo te pueden contactar, Damián? Bueno, a través del Facebook. Ahí me encontrarán siempre. Vale, ya os digo yo que es una persona muy accesible. A mí me recibió, yo le hice un abordaje puro y duro y me contestó y pues gracias a eso, pues fijaros, estamos grabando este capítulo y bueno, pues yo muy agradecido, Damián, de tenerte aquí y muy agradecido de que hayas podido compartir con nosotros la técnica de cómo haces tú el bidón mágico y tus conocimientos. De verdad, muchísimas gracias. A ti, Manuel, y un placer el poder colaborar con vosotros, ¿vale? Os invito a todos a que entréis en el grupo de Bonsai Andaluz, que seguro que muchos de los oyentes ya formáis parte de este grupo, y sobre todo que practiquéis con el bidón mágico y que nos pongáis los resultados en el grupo de Bonsai Andaluz. De nuevo, Damián, muchas gracias. Y nada, pues a los que estáis escuchando el podcast, daros las gracias a todos y si os ha gustado el capítulo y queréis comentar algo, queréis poner alguna reseña referente a este capítulo o a vuestra experiencia con las técnicas de recuperar esqueje, estáis totalmente invitados a hacerlo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Damián, y hasta luego. Hasta luego, Manuel, un abrazo. Otro para ti.